Gracias, Félix. Sí que es diferente de la presentación en León. Ahora, cuando estaba viendo al compañero que me ha precedido, pensaba que la sensación que me daba es que me estaba confesando, pero sin el cura. Era una cosa muy rara el no ver al público, no poder saber cómo miran o cómo están las cosas, o si lo que estás diciendo interesa o no interesa. Pero bueno, así son las cosas ahora. ¿Me pasas la página? Lo conseguimos. Bueno, esto que os puedo contar sin veros es una aventura. Yo quería editar libros porque desde joven me tiraba esa idea y, bueno, algunas veces me preguntaban que cuando presentaba los libros bueno, cuántos oficiales tenía, y tuve que decir la verdad, que es que lo hacía todo yo solo en casa, en este molino que vamos a ir viendo. ¿Dónde están las dos rayitas de abajo? Aquí está. Y le puse el nombre del gato gris, como veréis después, porque había una revista que a mí me llamó mucho la atención y me gustaba muchísimo y que no podía tocar. Ahora sí tengo algunos ejemplares. Era Caballo Verde para la poesía, que era pues, una de las revistas míticas de los años 35 y 36. Duraron muy poquito, luego las vamos a ver. No sé cómo transmitiros lo que considero importante y emocionante de este oficio o pasión, teniéndoos tan lejos. La cercanía produce complicidad, calienta la palabra y enciende los ojos. Pero este tiempo nuestro, tan difícil y oscuro, nos obliga a la distancia, a compartir la soledad. Y aquí estoy, decidido a saltar los charcos como buenamente pueda para acercarme a vosotros. Este es el número 1 de Caballo de Verde para la poesía. Pablo Neruda era el director. Son unos documentos extraordinarios y tengo 2 números, y esos 2 números me los han regalado 2 amigos, cada uno por un lado, y cuando les pregunté por qué me regalaban estas joyas, pues me contestaron que es que yo sabía qué tenía que hacer con estas piezas. Y ahora os las voy a enseñar, porque esto es lo que yo creo que a mí me llamó la atención y le he llevado siempre en la cabeza, y que el gato gris tiene que ver con un caballo verde. Este es el número 4, en el 36. Se hicieron 2, bueno, ahora os lo voy a comentar. En esta revista de Caballo Verde para la poesía quedaron, además de hermosos poemas recogidos, los afanes intelectuales y de la vida de una generación. Una labor impecable, humilde y necesaria como el pan y elegante como el correr del agua. Solamente 4 números. Los números 5 y 6 quedaron sin plegar y sin coser, con fecha y con teatro para su presentación. Pero estalló la guerra y nadie sabe dónde fueron a parar aquellas hojas con poemas. De alguna manera, he creído siempre que el proyecto del gato gris nació del recuerdo triste de aquellas páginas de Caballo Verde que probablemente terminaron en la lumbre. Quiero compartir con vosotros estas publicaciones porque ellas guardan las vivencias de aquella generación. Estas habitaciones de papel han sido refugio emocional de sus creadores, editores y lectores, un lugar donde guardar la vida. Con esas intenciones comencé el proyecto editorial
del Gato Gris Ediciones y a publicar la colección Manuscritos de Poesía, que es el eje de esta charla. Os voy a enseñar primero mi taller y casi siempre le tengo así de recogido y siempre lleno de trastos y de cosas, pero yo soy feliz con tantos cacharros por ahí. Esta es una pequeña Minerva que, bueno, pues la iban a tirar y yo voy recogiendo los materiales esos que ya no quiere nadie porque ya no son interesantes para la velocidad de estos tiempos. Y tengo como, no sé, un rincón para guardar todas estas cosas. Esta Minerva pues iba a ir para fundirla y me la llevé a casa y he hecho trabajos extraordinarios con ellas y he disfrutado mucho con ella. Ahí la tenéis con más trastos, con un teléfono que ya no funciona, pero era el de mi casa cuando era pequeño y le tengo mucho cariño. Los archivos del papel y bueno, los rodillos y todo tipo de trastos, porque cualquier trasto me parece que es importante para hacer estas cosas. Los almacenes del papel y bueno, otra zona, una máquina de serigrafía, un tórculo enorme que luego le veremos mejor, y pigmentos, colas, cosas raras, cosas que ya casi no se encuentran en las tiendas. Y todo eso, todo este material es con lo que trabajo. Y dos cosas que llaman un poco la atención, que son pues, dos piezas de dos premios Cervantes que han pasado por este estudio y con los que he trabajado, Gamoneda y Jiménez Lozano, que están aquí a la derecha. Tengo cosas tan extrañas y tan maravillosas como piedras litográficas. Es una técnica, a mí me parece maravillosa y con una sola piedra se puede hacer cientos y miles de grabados. Y estas piezas pues estaban para tirar y por 4 perras puedes encontrar, ahora ya no sé si por 4 perras, pero cuando las compré yo, sí, unas joyas para toda una vida de trabajo. Y bueno, de vez en cuando entro en la litografía que me chive. Tengo pues, chivaletes con tipografía. Algunas cosas las he recogido cuando ya iban directamente a la fundición. Estos tipos, el superveloz, es una de las piezas más importantes de diseño de la tipografía universal y hecha diseñada en España. Es una joya y bueno, la iba a tirar el impresor y me llamaron y me dijeron, oye, a lo mejor te interesa esto. Y me compré, pues no sé si 500 o 1000 kilos de plomo. Y esta es una pieza de museo directamente y que me ha ayudado muchísimo en algunas, que luego veremos en algunas estampaciones. Este es el diseño que está considerado como una de las, bueno, la entrada a la modernidad de la tipografía. Y los pobrecitas tipos podían estar fundidos a estas alturas. Aquí tenéis una pieza de superveloz, son estas 4 esquineras y ahora os enseño pues, una cosa elemental, meterla en la Minerva y empezar a marcar el papel en este caso. Esta pieza es esto que vemos aquí grabado en seco, pues es una pieza para un poemario de Celso Emilio Ferreiro. Vino su hijo desde Galicia a ver si que solo quería que fuera el Gato Gris el que le hiciera esta pieza para su padre. Y como a mí Celso Emilio Ferreiro me había gustado siempre, y bueno, como mi novia, ahora mi mujer, leíamos sus poemas en el Campo Grande hasta que se apagaba la luz y luego ya
nos entreteníamos en otras cosas, pues parece que es una cosa que no se podría hacer sin esos tipos. Y ahí la veis. Una guillotina más el papel, un zarzo para secar las piezas, tanto la serigrafía como la litografía. Y lo último que incorporé al taller fue una fresadora de control numérico que, bueno, me hacía muchísima falta y no sabía ni cómo entrar a ella, y me pasé, pues yo creo que medio año estudiando sin profesor, pues buscando por todos los sitios algo que me diera un poco de luz para arrancar la máquina, porque la primera vez que le dije que se pusiera en marcha se dio contra una de las paredes y pensé que me iba a quedar sin ella. Y poco a poco, pues ahora disfruto muchísimo con la máquina y me ayuda muchísimo en la impresión. Últimamente he trabajado, pues, en los últimos 5 años en la talla de tacos para la poesía, y tengo cerca de 1000 tacos tallados para un lenguaje diferente de la poesía. Y últimamente ahora está expuesto aquí en Valladolid una colección de tacos, de xilografías que he hecho para las ratas de libres. Bueno, y este soy yo, señor con poquito pelo, en la feria del libro con las piezas de la editorial, unas cuantas. Hay alguna que, esta pieza que parece una cosa extraña, una escultura, luego la veremos, pero es una de las piezas más importantes y la que ayudó mucho a que la editorial fuera conocida internacionalmente, además de otras cosas. No lo monté como negocio, sino como pasión, pero claro, había que recoger un poco de dinero para editar el siguiente número. Y bueno, no tuve, al principio costaba vender los libros porque eran muy raros, pero en 3 o 4 años ya habíamos hecho un poco de camino y se empezaba a ver que aquello, bueno, iba a ir a mejor. Lo que nunca pensé es que iba a ir tan a mejor como luego nos fue. Dice el diccionario que habitación es el hecho de habitar y también el lugar donde se vive. Os preguntaréis qué tiene que ver esta afirmación con la invención y la edición de un libro. Pero antes de pensar el formato, el papel, la fuente de los textos y la portada, el editor tiene que habitar la obra, es decir, entrar a vivir en ella, pasar un tiempo en ese lugar para hacer lo suyo. Claro que se puede hacer libros sin leer el texto, basta con saber el título y ponerlo en la portada y en el lomo, el texto en las páginas y el depósito legal en la primera página, junto al nombre de la editorial. Yo no pretendo daros directrices para que hagáis libros bonitos, porque creo que la belleza nace de la vida, de esa personal habitación de la existencia. Será vuestra personal mirada la que forma y aliente a los trabajos que os ocupen. No quiero decir con eso que no estudiéis ni analicéis todo lo que caiga en vuestras manos, que deis 1000 vueltas para ver el porqué de lo que os engancha y de lo que os aburre. Pergeñar un libro con más o menos habilidad es, como casi todo, interesante si estamos interesados en la batalla que se nos echa encima. Como en cualquier trabajo, debemos separar, las dos cosas son importantes, el esfuerzo y el rendimiento comercial. Los libros, como tantas cosas, se pueden hacer por amor al arte y por amor al arte y al rendimiento que permite la comida y otras muchas cosas necesarias. A veces, lo digo por experiencia personal, tenemos que trabajar sin esperanza alguna de transformar el trabajo en un bocadillo de salchichón y en una lata de cerveza. No importa.
se apunta en la libreta que pone aprendizaje. Si nos empeñamos, tarde o temprano nos llegarán otras cosas, el reconocimiento del trabajo, la cerveza y una suerte de bienestar que ayuda a vivir, porque habitas la estancia de tu interés y dejas la puerta abierta para que pasen quienes necesiten el espacio que tú soñaste. Afirman los que saben de estas cosas que los editores no tenemos currículum vitae, sino tan solo catálogo. Y acaso sea como ellos dicen, es una de las páginas de un calendario, de una exposición que se hizo en la Diputación. Y vamos a ver luego este taco que tenéis ahí delante, es de madera de peral y de DM, y lo utilizo con frecuencia para la silografía, claro está, para la estampación, porque da unos resultados extraordinarios, y la silografía es el principio de la imprenta, y ahora que ya parece que ya no va a haber nunca imprenta, yo lo he retomado por la calidad, y eso nos ayuda mucho en la venta de los libros y en la valoración de los libros. En este caso, ahora es difícil encontrar madera asentada y que no se la ve. Entonces, la mejor madera es el peral. Y me regaló un amigo unos troncos de peral que ya estaban secos y los hice, bueno, pues como pastillas de 3 milímetros para utilizarles. Entonces, cuando se podían utilizar porque se podían alabear un poco y porque eran muy finos, pues los monté sobre el DM y los encolé. Y el resultado es extraordinario porque la transmisión la hace el peral, pero la firmeza la da un material muy barato que es el DM. Y yo estoy encantado y lo he utilizado en libros que luego vais a ver pues en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. O sea, y vuelvo un poco a la juventud. El porqué de hacer libros. Pues cuando tenía 15, 16 o 17 años, me gustaba mucho la poesía y compraba libros de poesía, pero claro, estos libros, pues yo les veía que todos tenían ánimo de mí, que eran todos iguales, era una colección, pero a mí me parecía que eran muy sosos las portadas y cometía algunos delitos serios, como lo que vais a ver. Entonces, este libro tenía yo cuando le hice 16 años, ya se veía que esto del libro me iba a gustar. Y claro, es el mismo que hemos visto antes, pero pues yo los forraba, como no tenía cuartos, tenía poco dinero entonces, y después he tenido también durante mucho tiempo poco, pues lo forraba con trozos del periódico del norte de Castilla, y aquí tenéis uno, tengo otros 2 o 3 y algunos me han desaparecido. Y yo creo que aquí es donde nació mi pasión por los libros. Y este libro yo le encuentro, bueno, con una modernidad que casi extraña para un chico de 16 años. Y por otra parte, pues tendría que pedir disculpas al editor porque le había fastidiado su portada, pero yo creo que a estas alturas me perdonaría. Y he recogido este texto pequeño de una nota de Takis porque me parece muy importante, sobre todo para los que estáis empezando. El artista lo ha de inventar todo, ha de volcarse íntegramente hacia lo desconocido, despreciando todo tipo de prejuicios. No puedo concebir al artista si no es en plena aventura, en pleno tránsito en el vacío. Esto yo creo que, bueno, si podéis, no lo olvidéis. Este es el primer libro de la colección del Gato Gris. Y, como decía Tapis,
los libros son de papel, pero yo me pregunto, ¿por qué de papel? Puede ser de cualquier cosa. Y ahí es donde entra lo que dice Capes. Hay que entrar a los sitios donde no se ha entrado. Y ahí es donde encuentras tu espacio, tu sitio. Y eso es lo que te va a ayudar a reconocer lo que tú haces. Si tú haces las mismas cosas que hacen todos los demás, pues eres uno más haciendo esas cosas. Pero si las haces diferentes, eres un cosa aparte, que dice. Este primer libro, que era de Francisco Pino, un poeta extraordinario que ya no está con nosotros, y leí los poemas. Él tenía una tienda de telas y pensé, bueno, ¿y por qué no le hago el libro en vez de papel en seda? Compré la seda y todos los poemas se estamparon en seda. Claro, era el primer número, pero ya llamó la atención. Esta es la ilustración que le hice yo también sobre seda. Es un agua fuerte y una silografía. La silografía es la zona tostada, que es como una cola de una sirena, y esa se ha hecho con la madera de peral. Y el otro, pues, con una plancha de cobre y tallada, pues, como se hace, cubriéndola con un barniz y con una puntita ir dibujando. ¿Qué pasó? Pues si éramos una editorial que vivíamos en un pueblo de 50 vecinos, todos dedicados al campo, y uno raro que hacía libros y algunas otras rarezas, pues ¿cómo se podía salir de allí? Si el primer libro lo hubiera hecho de papel, no hubiera llamado la atención que supuso el ver un libro en seda. Algunos compradores decían, es que se mueve mucho la tela. Claro, pero es de tela. Y estas piezas ahora son buscadísimas, porque solo hacíamos 100 ejemplares y al principio, bueno, costaba un poco venderles, pero hay piezas que han desaparecido ya años y ya no queda nada más que el archivo que guardamos. Para seguir en la misma línea, quería hacer un libro con Miquel Martí Pol, que es un poeta catalán que me gustaba mucho, y mándenme unos poetas y unos poemas si le viene bien, y para hacer un libro, y le enseñé las cosas que había hecho y tal, y le pareció estupendo, pero me mandó un solo poema. Dice, el poema me interesaba muchísimo, pero ¿cómo se hace un libro de poemas con un solo poema? Era complicadísimo. Entonces, yo no le quería pedir más poemas porque no sabía si los tenía o si no le apetecía o qué pasaba. Estábamos empezando, bueno, tengo un solo poema, pues hay que hacer un libro con un solo poema. Con una hoja no se podía meter en un estuche de madera precioso. Entonces decidí hacer el libro de una sola hoja, pero de acero con 1 centímetro. Pesaba no sé cuántos kilos, 1,5 kilos o 2 kilos, no lo sé. Y claro, se grabó todos los poemas sobre el acero de una manera, bueno, de una manera clásica, con el mordiente y, bueno, pues como se hace un grabado en acero. Y se hicieron todos uno por uno. Luego pedí una ilustración a un pintor importante, también catalán, a Hernández Pilluan, una ilustración, parece, me mandó esto, que es una joya, esa parte de la derecha, se reconoce su obra perfectamente, me regaló el original y, bueno, encantado de que le llamáramos. Ya empezábamos a llamar un poco la atención, habíamos salido ya algunos periódicos y tal, y hablaban siempre muy bien de nosotros. Se animó y mandó esto, que es otra joya.
por un lado tenía el poema y por el otro lado tenía el trabajo de Hernández Pilloan, hecho los dos grabados sobre acero. Simplemente un papelito dando los datos de la obra, el depósito legal y la firma del editor. Bueno, pues este libro no está a la venta ya, no hay ejemplares, porque, claro, era una joya el poema y una joya la pieza. Y de esa forma, bueno, pues todo el mundo, es que tenía una obra de arte metida en el libro con un estuche, pues como todos, envuelto. Este libro, que bueno, pues era, al principio no sabíamos si lo íbamos a vender y que, bueno, pues metíamos las planchas en el ácido en un caldero para hacerlas, pues le vais a ver en pues, algunos de los museos más importantes de Europa, desde ese pueblo de 50 personas. ¿Cómo llegó allí? Bueno, pues porque un periodista se enteró o hizo un artículo extraordinario, decía que éramos la editorial Milagro, que éramos únicos, y esa publicidad de la prensa ante estas piezas extrañísimas, pues nos ayudó a subir a una velocidad enorme. Ese libro ya, en este caso, ya estaba un libro en acero. Eso es un reclamo para las personas que, los caprichosos o la gente interesada en este tipo de libros. Un libro de acero no es un libro corriente, no es un libro, tiene que haber pasado algo y hay que verlo y pues cuando lo veía alguien que estaba interesado, pues se lo compraba encantado y ha aparecido en muchísimos sitios. Y estábamos empezando. Ahora, ese mismo libro le tenemos unos años después en Frankfurt y en el Museo Dalí de Florida. Claro, nosotros lo vendíamos en esa cajita de madera, pero le ves en la vitrina y dices, ¿y esto qué ha sido? Bueno, pues desde este pueblo de Valladolid tan pequeño ya estaba en los mejores museos. ¿Qué sucedió? Pues que la prensa siguió trabajando y la editorial se convirtió en una cosa tan extraña que la conocía todo el mundo. Yo, cuando vi esta pieza, que me fui a Frankfurt, que estaba, digo, porque a lo mejor me han engañado y es mentira, la foto, pues daba gusto. Era un gozo enorme ver una pieza que la habías tenido tú en el caldero con el ácido y la habías envuelto en el trapito ese y habías cortado y habías puesto el cordel y ahora estaba pues en un espacio extraordinario, un museo maravilloso, y era la cosita aquella que habías hecho en ese almacén de trastos que hemos visto al principio. Otro libro, en este caso de Luis Alberto de Cuenca. No les he puesto por orden, sino para montar un pequeño relato de la editorial. Luis Alberto me mandó unos poemas, estaba encantado, y me mandó unos poemas. Y los poemas eran pues un poco golfos, por decirlo de alguna manera, no psicalípticos, pero y tenían su picardía, su erotismo, y yo no sabía cómo iba a buscar un ilustrador que fuera capaz de leer esos poemas porque si se pasaba de, entre comillas, el picante, por entendernos, podía ser una cosa que podía molestar a algunas personas que ya compraban los libros y si no tenía nada que ver con los poemas pícaros de Luis Alberto, pues ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces le di muchas vueltas. Si yo le encargo a un ilustrador que haga y me sale con un
pito, por decirlo de alguna manera, pues a lo mejor no lo puedo poner. Y entonces decidí que lo iban a hacer niños muy pequeños, de 5 o 6 años, que nadie me podía decir que sabían lo que era el jaleo o que era lo golfo o lo picante o esas cosas, o lo erótico. Entonces, una amiga maestra le dije que sí les podía poner a trabajar en los ratos de dibujo. Y dice, sí, bueno, encantadas con las pinturas. Y me entregó, pues yo creo que 100 o 100 y pico folios que habían pintado niños, niñas, todo estaba ahí. Y pues, bueno, a ver si yo encontraba algo que podía ver. Pero claro, esto era un dibujo de un niño. Nadie le había hablado de los poemas, por supuesto, ni de nada. Simplemente dije, niños a dibujar. Y esto era de una belleza. Tenía una estructura que valía para ese poema, pues no sé, algún poeta diría que era un faro o una cosa de esas, pero era una cosa pues, de un crío de 5 años, yo creo que era de 4 o 5 años, pero el erotismo lo tenía la imagen sin que yo hubiera llamado a nadie para que hiciera esta. A mí me pareció que para portada, y luego Luis Alberto me dijo, qué acierto meter a los niños. Digo, claro, ¿quién puede decir que esto no es una cosa, bueno, de dibujo sin más? Este otro niño o niña, yo no sé por qué no los firmaban los críos porque no sabían firmar, pero era una delicia de abstracción que de alguna manera, o por lo menos mi mirada o la mirada de un mayor, lo podía poner en el sitio de los poemas de nuestro amigo Luis Alberto. Y aquí, pues yo no sé exactamente qué dibujó el niño, pero da la sensación de que son unas piernas y tiene pues un pito pájaro o alguna cosa parecida y encima unas montañas, que lo mismo da. Pero era una cosa, decía Luis Alberto, que había sido un acierto porque eran elegantes, simplemente por ser de los niños y elegantes en la forma, en el color. Y fue un acierto. Cuando decían, no puede ser que estas cosas sean de niños, pues allí estaban las cosas de niños. Este es otro de los libros importantes, todos son importantes, pero decir, los que nos ayudaron mucho a ir avanzando. Yo, los poemas de Valente, pues Valente para mí era uno de los grandes o el grande. Y no había tenido posibilidad de contactar. Y a través de un amigo, bueno, ya había muerto hacía un par de meses, y habíamos hablado antes dice, bueno, a lo mejor podíamos buscar una radio. Bueno, pues estoy encantado de dedicar un libro a Valente. Y falleció. Entonces, pues sé que ya no había nada que hacer, pero me dijo que había unas cosas que estaban inéditas y que había hablado con su mujer y que sí que le parecía interesante. Entonces, pues, entusiasmado, que sí que nos poníamos a trabajar. Y me dijo que su mujer pues, le gustaba pintar. Y, bueno, pues entonces vamos a hacer un libro con los dos. Uno ya no está, pero su esposa sí que está, y vamos a... Pues ella me dijo que, bueno, que ya no había grabado nunca, que no sabía cómo era eso, y bueno, pues vamos a quedar un día y nos ponemos a trabajar. Y como me dijo que no sabía grabar, pues nos reunimos y un salón extraordinario, y yo le había llevado las planchas para grabar y todo tipo de cosas extrañas que pudieran rasgar la película de protección de la plancha. Ya había tenedores, cucharas, palillos, destornilladores dentro de esa maleta que
que veis ahí. Fui a buscarla y habíamos quedado a las 5 y a las 5 en punto llamé y yo que estaba un poco preocupada y dice, ay, es que puntual y tal. Digo, bueno, sí, sí. Dice, ¿y qué voy a hacer? Digo, pues mira, tú coges las planchas, dibujas un poco para que se relajara ella y digo, después, pues, mira a ver qué te apetece. Se fue calmado y bueno, y se puso, hizo 10 o 15 dibujos y después ya la pasé en las planchas. Y con una punta empezó a trabajar. Aquí estábamos en el salón de juntas del Círculo de Lectores, que bueno, pues como a Valente le quería todo el mundo, pues nos dejaron la sala. Y en un momento determinado, no sé si voy a hacer, pero bueno, pues tomo otra plancha. Si no salía bien, pues bueno, todos salían bien, porque todas eran suyas. Y en un momento determinado, la sensación es que se iba a echar a llorar. Y estábamos con un fotógrafo que estaba haciendo un reportaje del trabajo y nos quedamos todos en silencio mientras ella levantó la cara y digo, luego os lo cuento. Entonces, bueno, terminó la sesión, había mucho material para escoger y yo me dijo, bueno, ¿te vale esto? Digo, sí, sí, con esto me vale. Y nos hicimos una foto aquí con la generación del 27, con las planchas y ya, bueno, luego nos fuimos a tomar una caña y unos pinchos de tortilla. Y este era uno de los dibujos que había hecho en los grabados. Y cuando dice, mira, es que cuando a punto estuve de echarme a llorar, pero a José Ángel le habían operado y él lo decía, tenía una cicatriz desde la nuez hasta los colgajos y me acordé de eso. Y lo que estaba grabando era la cicatriz del cuerpo de su marido. ¿Qué otra cosa mejor se podía tener para ese libro? Esto es, este ya es el grabado, ella no sabía grabar, ella lo marcó y luego yo lo llevé a casa, lo pasé por el ácido, lo preparé y era la cicatriz y los puntos. Lo ves y es una abstracción, pero no es una abstracción, es una herida. Esta foto, pues nació ya cuando estábamos terminando con todo el material por allí. Pero, ¿qué pasó? Pues que empezaron los periódicos, claro, antes de hacer el libro ya estaban hablando de que eso se había hecho. Esto es del norte de Castilla, de Angélica Tanarro, pero ya el libro, un poco después, en una vitrina, y todos los grabados, todos los poemas de él, y los que veis ahí, uno con la herida y otro, pues en este caso en Galicia, se han expuesto en bastantes más sitios. Pero los que nos compraban los libros estaban entusiasmados porque el material que dábamos era un material que era de libro, pero no aparecía en los libros. Y eso es lo que, bueno, yo creo que nos salvó. Este es otro de los libros. Teníamos una colección más pequeña que la llamamos compactos y llevan los poemas dentro de una cajita de compactos. Entonces, el amigo José María Parreño dice, tengo esto, y digo, me interesa muchísimo. Dice, bueno, pues te lo paso. Y lo editamos. Y claro, era un libro que me parece que costaba 4 perras, 12 euros o una cosa así, pero era un telegrama y nosotros reproducimos el telegrama, compramos papel azul, lo editamos y el telegrama, que era el poema, pues lo fuimos pegando con cuidado sobre el telegrama. Y eran 4 o 5 páginas los telegramas y los metimos. Y El País le pareció una cosa tan curiosa, compactos con versos. Bueno, esto para nosotros fue una publicidad increíble.
y también nos trajo algún disgusto, porque le llamaron un abogado desde Correos para meterme un puro, porque había utilizado los logos de Correos sin permiso. Bueno, me llamaron, me presenté en Valladolid, me puse corbata y todo, yo una americana para parecer más formal, y estaba el abogado allí y el señor dijo que eso no se podía hacer. Digo, bueno, pero esto yo lo he pintado con un lapicero y ¿por qué no puedo pintar lo que están los donde se ponen las cartas? No, no está prohibido. Bueno, pues mire usted, le vamos a apurar. Pues bueno, es que iba a hacer. Había ganado 4 perras y me la iban a fastidiar con un juicio. Digo, bueno, hagan ustedes lo que quieran, yo ya haré lo que pueda. Y el abogado, al salir, digo, bueno, les dejo. Dice, mire, yo no sé lo que va a hacer Correos con usted. Dice, pero es una joya de libro y yo le compro un par de ellos aquí mismo. Digo, no, le regalo uno por lo menos. Digo, y a ver si me ayuda a que no me enchiqueren estos señores. Bueno, la historia fue que me llamaron y me dijeron que lo iban a poner en la revista de Correos porque era muy bonito y que si les hubiera llamado, pues podía haber editado 2000. Y claro, pues no hubo puro y todo fue fantástico. Pero estaban decididos a editar esto, ellos, de 2000 ejemplares. Y dicen, no, si los vendemos solo para los carteros. Y así quedó la cosa. No hice nada más que los que había hecho y mi amigo, el poeta, me decía, me has arruinado para una vez que iba a poder vender 2000 ejemplares y me dejas tú con 200. Y así fue la verdad. Pero una publicidad extraordinaria y muchos ABC, pues con los mismos textos y con algunos otros libros, pues se le ocurrió decir editoriales milagro. A partir de ahí nos llegaban manuscritos de todos los sitios porque éramos la editorial milagro, los que hacíamos aquello que no hacía nadie. Y bueno, pues muchas de las cosas que llegaban eran muy malas y contestábamos como buenamente podíamos y seleccionábamos lo que queríamos. Pero claro, todo el mundo, aún a estas alturas, después de 20 años o de 18 años, hay un señor que me sigue mandando poemas todos los años a ver si le hago un libro. Y yo no le contesto porque es un señor en una residencia, o sea, mayor, que cuenta unas cosas muy bonitas sobre su mujer, que también está allí con él, pero claro, no tiene interés poético, pero yo los guardo. Pero ese señor tiene esto en su casa, en su habitación de la residencia, colgada, pues posiblemente enmarcado. Y eso, pues es también un poco de poesía. Esta es de la misma y con el tórculo. Y ahora vamos a pasar a otro libro que ya tiene una historia pero más bonita y es, vamos, bonita porque ya está hecho. Es de Juan Carlos Mestre, que es un grabador y un poeta fantástico y un hombre especial. Y le dije que si me podía pasar algunos poemas para hacer un libro. Y bueno, pues encantado. Hizo un libro absolutamente maravilloso. Unos aguafuertes fantásticos. El poema lo escribió él solo a mano y quedó un libro muy bonito y con una calidad extraordinaria, que estos no se grabaron en el taller del Gato Gris, los grabó él personalmente, nos dio las instrucciones de color y se editaron luego en el Gato Gris, en el salón ese que habéis visto. Una calidad, ¿no? Es un poeta con muchísimo público, con mucha gente que le quiere porque es muy bueno, y el libro pues se vendió muy bien y ya pues otro libro muy atractivo, pues ya había llegado a México nuestro trabajo y Tomás Segovia, mexicano, estaba en estos momentos aquí en Madrid, pues nos dijo que ¿tienes algún poema para nosotros? Pues ahora mismo escribió unos poemas
fantástico y también pues un poco, no sé si eróticos, pero bueno, amorosos. Entonces no sabía a quién podía encargar una cosa delicada y en Arco encontré a Beatriz Palomero, que no la conocía de nada, que tenía unos aguafuertes preciosos de este tipo y magníficos. Y le dije que si, joven, que si quería hacer esto y le pareció, bueno, pues una joya que un editor le dijera que iba a hacer, pues, hizo un trabajo precioso y Tomás Segovia estaba encantado y ella también y bueno, pues amigos para siempre. Pero es delicadísimo, es precioso, es lo que tiene que ser. Y bueno, pues estas piezas las grabó para nosotros, nos mandó las planchas, las grabó ella y luego nosotros las pasamos al papel pues una por una. Esta otra pues unas piernas y una braguita, y ¿para qué más? Desde el 2005. No sé cómo voy de tiempo. Y, vas bien, José, vas muy bien. Voy bien, vale. Gracias. Y este libro de Tomás Segovia y de Beatriz, pues lo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional. Sin decir nada, pues me llamaron y me dijeron que si podía ir a una exposición que habían seleccionado unos cuantos libros nuestros, y claro, pues me presenté yo más contento que unas Pascuas. Y este libro y el de Mestre, pues estaban con Pablo Neruda en un lado y con Alberti en el otro. Yo como editor no se puede pedir nada mejor. Y me dijeron en aquel momento que todos los libros que se guardaban por el depósito legal, que los habían puesto en la Biblioteca Nacional en un estante solo para el Gato Gris. Es decir, que el Gato Gris ya tenía la Biblioteca Nacional en el Paseo del Prado, donde estaban los Goyas y las grandes cosas, pues estaban estos libros guardados, todos Valente, Tomás Segovia y todos los que habían publicado con nosotros y que han publicado con nosotros, están en un estante en la casita del gato gris. Y es pues muy bonito. El norte de Castilla nos dedicó un especial de cultura fantástico y bueno, muy agradecidos. Y eso no salió. Pero esto, pues el país, los cofres de los tesoros, claro, pues una cosa de este tipo. Van a decir en la nota, su última propuesta ofrece poemas y dibujos de Leopoldo María Panero, que era uno de los que yo quería editar de siempre, pero no me atrevía, era un hombre muy particular y con muchos problemas, y estaba ya en el manicomio o en el hospital, y entonces, pues un día que después de desayunar, sonó el teléfono, es el Gato Gris, y bueno, yo dije, miau, miau. Esa fue la historia. Y dice, soy Panero, Leopoldo, y soy un poeta muy bueno y quiero que me hagas un libro y ¿cuánto me vas a pagar? Y bueno, yo te voy a hacer el libro. Digo, luego pues de lo de pagar, pues a todos los pagábamos igual, 10 ejemplares de la edición para ellos. Y dice, es que yo pues necesito fumar y no tengo para tabaco y tal. Digo, bueno, pues en vez de me quedo con esos, te mando unos pocos y te paso el dinero, y así lo hicimos. Y era él desde el hospital donde estaba, nos llamaba, pues porque había visto en los periódicos que éramos una editorial rara y él era más raro que nosotros y estábamos encantados. Hizo un libro precioso, precioso, y
luego hay una cosa muy simpática, pero bueno, es que este es otro libro, pues lo veremos después, bueno, cuando venga el libro. Y aquí se hablaba de este libro y hablaba también de Eugenio Granell, que era uno de los grandes del surrealismo, español, y que, bueno, pues había hecho una colección de acuarelas preciosas para uno de los libros que veremos ahora. Claudio Rodríguez Fer, es un poeta gallego, y Eugenio Granell, un hombre maravilloso. Fui a verle a casa, me dijo que, mire, pues esto es lo que necesito, pues no se preocupe, ya se lo hago, me lo mandó. Me recibió en una casa que era una preciosidad, con el violín, con los cuadros. Era volver no sé, a unos años magníficos. Y salió un señor por allí, que era su ayudante, a ver si quería un cóctel. Y claro, era una cosa que no me había pasado nunca, en una casa preciosa con un estar del poeta extraordinario. Y estos son, que también son casi como los de los niños que veíamos antes. Ese era y lo llamaba a esta colección de dibujos, sí, o de acuarelas, cosas del mundo actual. Y para eso era lo que era. Un elefante y un señor ahí que parecía un elefante, pero además un instrumento musical, y con un pito casi más grande que la del elefante. Genial. Este es otra vez volvemos a Panero. Panero es una persona que no se podía mezclar con nadie, porque iba a discutir y no iba a estar conforme. Entonces, cuando hablé con él, le dije, mira, yo te edito, pero con una condición: tú haces también las ilustraciones, porque no podían mandar a nadie que lo hiciera. Había muchos interesados en hacerlo, pero no lo iban a hacer bien, y a Leopoldo no le iba a gustar y a mí tampoco. Y entonces me dijo, es que yo no sé pintar. Digo, bueno, pues te pinto o no sé qué. Digo, bueno, tú mándame un esqueleto, lo que quieras, haz lo que te da. Y mandó estas cosas que son infantiles, bellísimas y de una delicadeza extraordinaria. Los dibujos tenían más grande el título que el dibujo. Tumba con cruz y flor. Pues una cosa magnífica. Y después le dije, bueno, y si no te importa, me dibujas un gato, que siempre ponemos un gato. Dice, bueno, pues traigo un gato. Y me mandó este gato. Y cuando yo le veía, digo, qué gato, es un genio este hombre, porque pues, es que no es un gato, es otra cosa. Y digo, es un pato. Y lo que pasó es que me oyó por teléfono del gato, se le olvidó, y luego pensó, estaba convencido de que le había pedido no un gato, sino un pato, y lo que había hecho era un pato de verdad. Y bueno, pues se quedó con el gato pato. Y un pato con 4 pelos, que parece que soy yo. Una cosa preciosa. Y bueno, era la primera vez que trabajaba, una cosa que, claro, pues a los periódicos le pareció fantástico. Ya que estoy con un amigo y una persona que he querido mucho y añoro mucho, José Jiménez Lozano. Había hecho un libro con él, y después yo tenía un proyecto, aquí estamos en el taller, que habíamos quedado para revisar unas cosas. Durante años estuve dando vueltas para abordar el género del paisaje. Los tejidos de camuflaje me interesaban mucho porque eran síntesis de terrenos de todo tipo. Durante años también estuve comprando uniformes militares para hacer el trabajo. Esos paisajes convencionales serían el soporte de otros tipos de personajes, de paisajes, el paisaje místico del pintor y los paisajes del escritor. Yo abordé el trabajo pintando mis paisajes interiores, abstracciones de los adentros ajenos y la representación.
Cuando ya tuve claro cómo quería abordar el trabajo, me puse en contacto, ya había trabajado junto en otros libros con Jiménez Lozano. Le planteé el proyecto, le pregunté si le parecía interesante y sobre todo si le parecía abordable desde la escritura esta mezcla de miradas. Me dijo, déjelo usted aquí en la mesa y ya veremos. Me mandó al cabo de unos meses su trabajo, una preciosa mirada sobre el paisaje, hermosa y brillante. Este hombre era así y me dijo, si no le gusta, me lo dice y enciendo la chimenea con ello y empiezo otra vez. Y lo decía en serio. Más tarde me regaló el manuscrito y le faltaban las 2 primeras páginas. Mire usted, me dijo, y había encendido la chimenea y me acordé de usted. Salvé el resto pensando que estas cosas a usted le gustan. Si no lo quiere, suyo es. Si lo quiere, suyo es. Un día me llamaron de la Biblioteca Nacional para invitarme a una inauguración, es lo que comentaba antes, y allí estaba también, además de los libros que hemos dicho antes, el Atlas de las 5 Ínsulas junto al Quijote que ilustró Dalí. Estos, los fondos que veis aquí, son los fondos de los uniformes militares que buscaban el rastro y que a veces, pues algunos me costaron un poco porque eran especiales. Un uniforme de nieve de los nazis que era una joya y que estaba también en el libro. Encima de ese paisaje convencional, yo pintaba, lo grababa en este caso con los tacos de madera que hemos visto al principio, con silografía, encima mi paisaje. Y luego Lozano escribía el suyo. Y así quedó el libro. Este es un uniforme de marina. El texto es extraordinario, de una belleza escandalosa, si es que se puede decir así. Y estaba pues, todos los paisajes del universo, porque los uniformes militares están en todos los sitios. Y estuvimos, yo creo que casi 2 años trabajando en esta historia, pero claro, estaba nuestro libro hecho en nuestro pueblo y tranquilamente entre los dos, pues con el Quijote, que es mucha cosa, y el Quijote de Dalí, uno en lado y otro otro. Y bueno, se me ve la cara de tonto que tengo al lado de la vitrina de la emoción, supongo. Y estos son los tacos de madera que hice de lo que hablábamos antes, con madera de peral y el DM para hacer todas las ilustraciones de ese libro, que eran un montón. Todos estos tacos, esto es una exposición que se hizo en la Diputación y bueno, falta una pared. Todos estos tacos eran los tacos de cada uno con su color del libro del Atlas de las 5 Ínsulas. Un día, paseando por Madrid, me asaltó una idea y, por raro que parezca, nunca he sabido el porqué. La idea no era otra cosa que encargar a un despacho de arquitectos el diseño de una casa para la poesía, como si de pronto tuviera miedo de que un chaparrón pillara la poesía sin tejado. A ratos me parecía un disparate, pero no paré de trabajar hasta conseguir que la idea tuviera 3 dimensiones. Consulté con arquitectos amigos y uno de ellos me dijo que hablara con Enric Miralles, que era uno de los más interesantes y uno de los que me podía entender. Así lo hice. Hombre, pedir a un arquitecto una casa para meterla dentro de una caja es una cosa complicada. Así lo hice. Nos reunimos en su despacho de Barcelona. Mientras hablábamos, él empezó a trabajar con un papel y un lapicero y al cabo de un rato me hizo una propuesta que deseché. Pensé que me pondría en la calle, pero no fue así. Me dijo, tirando el papel a la papelera, tienes razón. Cogí otro papel y durante el rato de conversación bailaba con él y hacía garabatos con el lapicero. No recuerdo dónde nos llegábamos, pero dejó de mover el papel, puso el lapicero en su sitio y me dijo, ya sé lo que quieres. Cuando tenga la maqueta te pasas por el despacho y si no te interesa, sigo trabajando. Pasaron unos 4 meses y un día saltó la noticia
despacho Miralles Tagliabue había ganado el proyecto para la construcción del Parlamento de Edimburgo. Me puse en lo peor, pensé que no vería mi proyecto. Pero pocos días después me llamó para reunirnos y ver la maqueta de mi casa para la poesía. La maqueta era una preciosidad con un acabado cutre insoportable. Se lo dije y su respuesta fue contundente. Eso es cosa tuya. Me han dicho que eres muy bueno en lo tuyo y cuidadoso. Cuando lo tengas, me llamas y firmamos los dos, que de los dos es el proyecto. Y así se hizo. Seleccioné para la casa la obra 100 esbozos de posibles variaciones melodiosas, 5 poemas inéditos de Miquel Martí Pol. El MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, se enteró de que estábamos trabajando este libro y me ofreció una sala para la presentación y allí lo presentamos. Fue una gran fiesta. El libro, en cuanto el país se enteró que estaba trabajando en esto, pues mandó, en este caso, a una sobrina de Delibes a que, bueno, pues a sacar la primera noticia, que para eso están los periódicos. Y claro, encontrarse una pieza de este estilo, pues no se había visto. Los arquitectos eran geniales y habíamos hecho una cosa a medias pues fantástica. El medio era pues muy cutre, no se podía presentar, pero claro, era mi trabajo. Yo lo monté de tal forma que se podía tirar al aire. Él lo hacía así. Cuando lo montamos en el MACBA, en una mesa enorme, iba dejando caer los libros y cada uno era una arquitectura diferente. La presentación fue fantástica y bueno, pues, de allí salieron otros libros. Y claro, era esta es la pieza de un catálogo que ahora lo contaré cómo terminó. Este libro al principio era fantástico, maravilloso, pero no tuvo mucha suerte, porque me había costado muy caro y no se había vendido porque era un poco más caro que los otros, y de la misma manera, y entonces pues había perdido dinero en esta pieza, aunque estaba encantado. Entonces lo presenté aquí en Valladolid a los premios de los mejores libros editados en este año y lo rechazaron, porque este libro decía que no tenía muchas páginas, esa era una de las cosas que me decían, y que estaba en catalán. Y bueno, no hubo manera y no pudo participar. Entonces, le presenté a los mejores libros de Cataluña, a ver si allí me admitían. Y entonces me dijeron que es que el depósito legal era de Valladolid y que no me podían admitir. Y no, me echaron de los dos sitios, con una joya como esta. Pero bueno, ellos estaban a lo suyo. Al cabo de un año y pico o algo más, me llamaron de Barcelona, desde la biblioteca de Barcelona, que por favor, que si podíamos venderles un libro, porque los sabios de estas cosas de Cataluña habían decidido que este libro era uno de los libros más importantes del siglo XX en Cataluña. Y les dije, es que le pusieron ustedes de patitas en la calle. Dice, sí, pero ya no hablamos de dinero, no hablamos de nada, usted decida, pero necesitamos 2 ejemplares. Bueno, pero no hablamos de dinero, no queremos hablar de dinero, usted pida pedí lo que tenía que pedir, que era lo que valía, y se acabó. Y aquí está la pieza que compraron, que al cabo de 2 días tenía un sello de la Biblioteca de Cataluña para que nunca se pudiera perder ese libro y si se robaba o saber que era de la biblioteca. Poco después, se presentó en el MACBA, este es el cartel que contaba antes, y el libro terminó pues, en el Museo de Frankfurt, en el Museo de Artes Decorativas que había hecho Richard Meyer. Un museo maravilloso, precioso, una cosa. Y me fui a Frankfurt a ver si de verdad estaba, que os lo contaba antes, el libro. Y bueno, pues
una preciosidad, y allí está. Desde allí se lo llevaron al Museo Dalí y fui a verlo, y así estaba el libro. Había varios libros para que se pudiera ver la capacidad que tenía el objeto. Se convirtió en uno de los libros más buscados y de los que más se ha hablado, y que ha dado la vuelta al mundo hasta esta pieza. Y bueno, me hice una foto con el niño, que para eso lo había hecho yo. Ahí está. Y bueno, pues una cierta emoción. Este es el cartel y mi calva, para que quedara claro que había cogido el billete hasta allí. Esto es una broma. Ya ahora enseño algunas cositas de por aquí. Pues este es un libro que hice con Pere Jaume y con Brossa cuando murió, y bueno, pues también ha estado por ahí, por todos los museos de todos los sitios. Este es una pieza de un poemario, no era un poemario exactamente, pero una colección de textos que había escrito yo, y a partir de una colección de ilustraciones de zapatos que había encontrado en Alemania, de algún pobre desgraciado que se dedicaba a esas cosas. El gato gris, pues esto que yo ya no me acuerdo ni de dónde es. Sí, esto es de una sala de la Diputación. Libros de la editorial Rafols Casamada y Robaina, un libro también muy bonito. Las cosas de Casamada, que son unas delicadísimas. Antonio Colinas, un libro muy bonito que hicimos, encantado, y con algunas de las ilustraciones de unos arquitectos, de Jesús Menéndez en este caso. Como veis, no se parece ni a otro. Por ejemplo, Miguel Ullán me llamó y me dijo que si le podía, vamos, que si estaba interesado, dije que sí, que encantado. Hicimos un libro también muy bonito, muy raro, de las cosas que me gustan. Y luego me regaló unos cuantos grabados, y José María Parreño y José Antonio Menéndez, con unas fotos muy bonitas. Hay de todo en la colección. Esto, como ya habíamos llegado a México, te decía antes, pues Coral Bracho y Vicente Rojo, uno de los diseñadores mexicanos, ya fallecido, pero pues uno de los grandes. Me mandó para que no le robaran las planchas de cobre que había grabado con una hermana, y hasta Barcelona, y de Barcelona me llegaron las piezas, y aquí son sus extraordinarios grabados. Eduardo Arbós y Lozano. Koun, que es un poeta coreano que está en la lista esa de que va a caer el premio Nobel, y yo estoy encantado a ver si ya se lo dan, porque se lo merece, porque ya es lo único que nos falta en la editorial. Y sí ha estado algunas veces en las listas. Es una cosa delicadísima, y este es el señor Koun. Castillejo, otro de los grandes de la poesía experimental española. Escala, una pieza mía con un poemario. Bueno, en otra ocasión contaré cómo hice esta tapa de la caja. El ferretero y la niebla, otro poemario que está guardado en una caja de madera tallada con... Estos son los textos y los dibujos a raíz de un catálogo de una ferretería que había aquí en Valladolid, Rahor, y era el propietario que hizo este catálogo. No sabíamos quién era, y lo descubrimos cuando salió a la prensa. Es una... catálogos de los libros de todos los sitios, y esto pues un libro de
de unas jornadas internacionales en el MAPBA que me invitaron, y uno de las ponencias pues la hice y está publicado en París. Bueno, se acabó, he llegado a tiempo. Muchas gracias.